Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este viernes. Yo deseo que sea un día de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Ya es final de semana, muchos hoy se van a descansar, otros mañana continuamos con nuestras actividades, con nuestras responsabilidades y demás. Y aquí estamos como cada día recibiendo la hermosa bendición de Dios de poder compartir, disfrutar y leer su palabra con todos ustedes y transmitirla en las redes sociales. Yo deseo de todo corazón que este viernes, este fin de semana, aunque todavía nos vemos mañana sábado, sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Como cada viernes les recuerdo que hoy inicia en el ocaso del sol el día de reposo. Honremos al Padre, guardemos ese día de reposo si nuestras actividades laborales no nos lo permiten. Recordemos dedicarle a Dios, ¿sí? De forma especial nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestras emociones, nuestro interés, reconociendo al Padre este día especialmente. Lo debemos hacer todos los días, pero este día lo debemos reconocer especialmente a través de una oración, dándole gracias por todo lo que creó, ¿sí? Por todo lo que diseñó, porque nos creó a ti y a mí del polvo de la tierra, porque sopló aliento de vida en cada uno de nosotros, por todo lo que ha hecho por ti y por mí, por todo lo que está haciendo en este momento y por todo lo que va a hacer, porque la bendición de Dios se extiende desde el siglo hasta el siglo y hasta la eternidad, ¿sí? Es algo hermoso nuestro Padre Celestial. Por eso hay que honrarle, ¿sí? De todo corazón, con entrega, con respeto, pero sobre todo con un corazón dispuesto, mostrándole nuestro amor a nuestro Padre Celestial. Yo deseo que Dios les bendiga este día, les ampare, les proteja, les libre de todo mal, avive esos corazones, se manifieste con su inmenso y maravilloso amor. Y este día vamos a leer los capítulos 49 y 50 del libro de Jeremías, ¿sí? Que solamente son estos dos capítulos que corresponden a la lectura del día de hoy. Ayer leímos del 45 al 48, recibimos ese hermoso mensaje. Y hoy, antes de comenzar la lectura, como cada día, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos muestre la enseñanza plasmada en su hermosa y bendita palabra. Iniciamos con el capítulo 49 del libro de Jeremías, que dice así: acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: no tiene hijos Israel, no tiene heredero. ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gat y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Raba de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. E Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es Ai. Clama, hijas de Rabat, vestíos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcón fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? ¿Tu valle se deshizo, oh hija contumaz? La que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo en los sabios, se rompió su sabiduría. Huid vos, volveos atrás, habita en los lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran vendido contra ti, no habrían dejado rebuscos; si ladrones de noche no habrían tomado lo que bastase. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas, porque así ha dicho Jehová: he aquí los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto de todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás, porque
Por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí de que Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo: Juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido. De allí te haré descender, dice Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será el pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y se extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de las mujeres en angustias. Acerca de Damasco se confundieron Hamat y Arfat, porque oyeron malas nuevas y se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto, como dejaron a la ciudad tan alada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Ha dicho Jehová de los ejércitos: y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar, y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios, y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos: miedo alrededor, huid, idos muy lejos, habitad en los lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y a todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará el Hijo de Hombre. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elán, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Palabra que habló Jehová inicia el capítulo 50. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid: tomada es Babilonia. Bel es confundido, deshecho es Merodach, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel
Ellos y los hijos de Judá juntamente irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles, todos los que se hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabrios que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba, y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto se quedará y páramo, porque la ira de Jehová no se, porque por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová, gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Toma venganza de ella, haced con ella como ella hizo, destruid a Babilonia, al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega, delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones los dispersaron. El rey de Asiria los devoró. Primero Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el campo, en el Carmelo, y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galán se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Metaraín, contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ellos desde el extremo de la tierra, abrid tus almacenes, convertirla en un montón de ruinas, y destruirla, que no le quede nada. Matad a todos los novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen, escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová, nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor. No escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que en ella se hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte.
Jehová de los ejércitos es su nombre, de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios, espada contra los adivinos, y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados, saquead sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor cromo de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será el pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Como lo comentábamos en el video de ayer, ¿sí? En este segmento del libro de Jeremías, nuestro Padre Celestial a través del profeta, así como de los libros más amplios de los profetas como es Isaías, Ezequiel y Jeremías, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, ¿sí?, de distinta manera, pero sobre una misma circunstancia, describe el juicio contra las naciones. Ayer comenzamos con el tema, ¿sí?, se describió el tema, ¿sí?, del juicio en contra de Edom, ¿sí?, en contra de Moab también, ¿no? Aquí el primer capítulo 49 se extiende un poco más, ¿sí?, sobre el juicio contra Edom, los descendientes de Esaú por su soberbia, pero también contra sus ciudades, contra los aliados, contra los que confiaban en Edom o contra los que formaban ejército, ¿sí?, con Edom, ¿sí?, para defenderse de los adversarios. Esto, ¿sí?, además de conformar esta alianza, ¿sí?, en contra del pueblo de Israel y en contra de la voluntad de Dios, ¿sí?, en los corazones de los edomitas y de sus aliados, ¿sí?, siempre prevaleció, ¿sí?, el hecho de derrotar no al pueblo de Israel, sino a nuestro Padre Celestial, a Jehová, al gran guerrero, al que no ha perdido ninguna batalla, ¿sí? Desde la época en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cruza el Jordán encabezados por Josué, ¿sí?, y Dios comienza a poner las ciudades, ¿sí?, en sus manos, comienza a entregar desde Jericó hasta muchas más, toda, hasta llegar a toda la tierra de Canaán y entregarles toda la tierra prometida. El pueblo de Israel luchó, pero Dios fue el que ganó la batalla, ¿sí?, porque con la ayuda de Dios logró vencer a sus adversarios. Desde entonces, esa controversia, si nosotros hacemos un pequeño recorrido la historia de los imperios del mundo antiguo, como fue el imperio asirio y el imperio babilónico, el imperio medo, el imperio persa y el imperio de los caldeos y otros más, que se les llamaba imperios, pero en sí eran pueblos muy fuertes que lograron conformar, ¿sí?, poderes militares muy importantes, ¿sí? Estos pueblos, ¿sí?, provienen y descienden, ¿sí?, su descendencia también comenzó con los sumerios, ¿sí?, por allí del año 3000 antes de Cristo, alrededor del siglo 30, 35,
antes de Cristo, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, conforme, ¿sí?, a la relatoría de tiempo, a la cronología temporal, ¿sí?, desde la creación hasta el año que se hace la división antes y después de Cristo, son alrededor de 3700 y tantos años, ¿sí? Entonces los caldeos, ¿sí?, de los cuales Dios los menciona, ¿no?, con Abraham, perdón, los amorreos y otros pueblos, ya existían desde esa época, ¿sí? Y desde entonces habitaban la famosa región de Mesopotamia, ¿sí? Mesopotamia era un nombre que se le asignaba a la región por su significado de la palabra. La palabra Mesopotamia aparece hasta el periodo de los griegos, sí, que su significado en la palabra griega significa ciudades o pueblos habitando entre ríos, sí. La palabra Mesopotamia en ese entonces, cuando aparecieron los sumerios, los caldeos, los medos, los asirios y posteriormente los babilónicos, Babilonia aparece por ahí del siglo XVI antes de Cristo. Desde entonces, ¿sí?, esos pueblos fortalecidos, ¿sí?, en su capacidad militar, luchaban eternamente por los territorios. Si no estaban enfrentándose con el de la izquierda, se estaban enfrentando con el de la derecha, sino con el que estaba atrás de ellos y con el que estaba enfrente, porque la lucha por la extensión de los territorios era constante, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios es liberado, ¿sí?, de la esclavitud en Egipto, inician su trayecto 40 años por el desierto. Y nadie se esperó que el pueblo de Israel, ¿sí?, que eran unos moradores, ¿sí?, unos nómadas que habitaban en un punto y otro en el desierto, que aunque era una población grande y fuerte, no representaba un temor militar, hasta que Dios, ¿sí?, comenzó a ganar las batallas, ¿sí?, hasta que Dios comenzó a derrotar a sus enemigos y a ponerlos en sus manos. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida en Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, la primera gran victoria es contra Jericó, en donde al grito de la fe, ¿sí?, aunque no lo describe así la palabra, ¿verdad?, Dios los manda durante 7 días a dar vueltas por la ciudad, alrededor del muro, y al séptimo día tocar las trompetas y gritar con toda su fuerza. Eso es un grito de fe. Se derrumbaron las murallas de la gran Jericó y fue entregada por Dios en manos del pueblo de Israel, que estaba encabezado en ese momento ya por Josué. Y así todas las demás ciudades, ¿sí?, y se reconocía el poder del Dios de Israel, ¿sí? Entonces, cuando Israel toma Canaán, se establecen en todas las tribus y Dios les da la victoria y pone a todos sus enemigos en sus manos, y Dios saca de esa tierra, ¿sí?, a todos estos pueblos, a los amorreos, a los amonitas, ¿sí? Por otra parte, ¿sí?, fuera de Canaán seguían establecidos los asirios y los babilonios y los medos, ¿sí? Los persas aparecieron después, pero también ya existían los caldeos, que fueron los que se dispersaron, dejaron la tierra prometida, la tuvieron que abandonar, junto con los filisteos y otros más pueblos, ¿sí?, que adoraban la idolatría, que adoraban el derramamiento de sangre inocente, que la maldad populaba en su corazón. A veces es difícil, ¿sí? A muchos cristianos les cuesta leer esta parte donde Dios da estas órdenes, ¿sí? De destrózalos a punta de espada, a filo de espada, ¿sí? Acaba con ellos, haz con ellos como ellos hacían, ¿sí? Nuestro Padre es el más justo. No existe justo más que Él, ¿sí? Ni la mejor ley, ni la mejor constitución, ¿sí?, que se haya plasmado en el mundo, ¿sí?, revela tanta justicia como Dios, porque Dios, ¿sí?, la justicia de Dios se aplica desde el hecho de que el Padre escudriña nuestras mentes y nuestros corazones y conoce la realidad y el trasfondo y el fondo de todas las cosas, ¿sí? Dios es justo, de Él es el juicio, de Él es la justicia y de Él es la justa retribución. Cuando el Padre mandata acabar, hacer el juicio contra las naciones, ¿sí?, va a ser
o fue un ejemplo de lo que sucederá al regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En donde no va a ser lo que hagamos o hayamos hecho delante de Dios, ¿sí? Porque nuestros pecados ya han sido perdonados gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y va a haber muchos, ¿sí?, que de boca han dicho y siguen diciendo que aman a Dios, pero con sus acciones, con sus pensamientos, con sus sentimientos, no demuestran ni avalan ese amor, ¿sí? Dios, a la hora del regreso de nuestro Señor Jesucristo, más allá de que en qué momento sucedan las cosas y que en qué orden se van a presentar, la tribulación, el levantamiento, el ascenso, más allá de eso, va a escudriñar, ¿sí?, los corazones de cada uno. Cuando se describe en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, ¿sí?, la segunda muerte, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, advierte a través del profeta Juan, ¿sí?, que de no corregir, ¿sí?, la conducta, ahorita déjeme acordarme de qué iglesia, ¿sí?, sufrirán la segunda muerte, ¿sí?, habla del hecho de que todos vamos a sufrir una muerte física, ¿sí?, y todos, ¿sí?, y al mismo tiempo, ¿sí?, al llegar delante de la presencia de Dios, si no somos aprobados por nuestro Padre Celestial, ¿sí?, vamos a sufrir una segunda muerte, ¿sí? Esa segunda muerte es el hecho de que vamos a ser desechados y nuestra alma irá al Seol, ¿sí? El mensaje a Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, no me acordaba el nombre de la iglesia. ¿Y qué va a observar Dios cuando estemos delante de su presencia? Ni tu nombre, ni tu rostro, ni tus acciones, ¿sí?, ni tus obras, ¿sí? Va a observar tu corazón. Si en este corazón se ve reflejado nuestro Señor Jesucristo, no solo por el hecho de haber hecho la oración y reconocer a Cristo como Hijo de Dios, Salvador, Redentor, Reconciliador, ¿sí?, perdonador de nuestros pecados, nuestro consolador, ¿sí?, nuestro conducto, nuestro mediador con Dios, no solo de palabras, sino de corazón y en nuestros hechos, ¿sí? Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí?, el siguiente paso, ¿sí?, es poner todo nuestro esfuerzo para aprender de la palabra de Dios, para recibir del conocimiento de la enseñanza del Padre y con la ayuda del Padre, ¿sí?, ser semejantes a Jesús. Es entonces donde el Padre va a observar a nuestros corazones, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque si el Padre nos ve a ti y a mí, muy seguramente, ¿sí?, vamos a ser desechados, ¿sí?, porque esa es la gran bendición, ¿sí?, que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él asumió todos los pecados, ¿sí?, y Él es, ¿sí?, el camino, la verdad y la vida. Quien no va a Él, no va al Padre, ¿sí? Cuando estemos delante de Dios es lo que va a observar en nuestro corazón. Si aquí se refleja Jesús, y para que Jesús se refleje aquí, tenemos que, ¿sí?, combinarlo con obediencia, con entrega, con compromiso, con responsabilidad, ¿sí?, con nuestro actuar, también con parte de nuestro esfuerzo, ¿sí?, con amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, ¿sí? Y si hacemos eso, ¿sí?, lo demás va a ser añadidura. Cuando verdaderamente amas a Dios, ¿sí?, te motivas a compartir tu palabra. Cuando verdaderamente amas a Dios, no tienen que preguntarte siquiera si quieres colaborar en alguna actividad, en alguna acción, en alguna obra, ¿sí? Cuando verdaderamente amas a Dios,
estás firmes todas las mañanas, diciéndole a sus órdenes, tu majestad. ¿Sí? Cuando verdaderamente amas a Dios, te conviertes en su discípulo, en su siervo y en su guerrero. Y esa labor te dispones de todo corazón a llevarla a cabo de tiempo completo. ¿Sí? 24/7, 365, como se dice por ahí, hasta que Dios nos llame delante de su presencia. Y cuando llevas a cabo ese esfuerzo, de verdad que me gustaría tener palabras para describirte la gran bendición que se desata en tu vida. ¿Sí? Porque se activa la potencia de la gloria de Dios. ¿Sí? Aquí, acá y a nuestro alrededor, la presencia del Padre, ¿sí? Nos rodea en cada paso y respiro. La bendición de Dios nos acompaña, nos guía, nos habla, nos bendice y nos muestra su inmenso y maravilloso amor. ¿Sí? Esta parte es por la cual Dios lleva a cabo un juicio de esta manera. ¿Por qué Dios es tan severo? Porque Dios sabía lo que había en los corazones, ¿sí? Tanto de Edom como de Moab, como de los filisteos, ¿sí? Como de Babilonia, como de Damasco, como de Asiria, ¿sí? Porque cuando Dios permitió, ¿sí? Y los ocupó, ¿sí? Conforme a lo plasmado en Proverbios, ¿sí? Donde dice 16:4, Jehová hizo para sí mismo todas las cosas, incluyendo al impío, para el día malo, cuando ocupó a Siria para corregir al reino del norte, cuando ocupó a Babilonia para corregir a Judá, Jerusalén, ¿sí? Cuando ocupó a muchos pueblos malvados para corregir a su pueblo, esos pueblos se jactaron, ¿sí? Se ensoberbecieron, ¿sí? Abusaron, ¿sí? Y todavía, ¿sí? Se engrandecieron delante de Dios, ¿sí? Además que multiplicaron su injusticia, multiplicaron su maldad, multiplicaron su soberbia. Y eso es lo que castiga al Padre, ¿sí? El Padre no castiga faltas menores. Las faltas menores te corrige a través de su palabra, a través de la confrontación, ¿sí? A través de redarguir tu corazón con un buen mensaje en la iglesia, a través del pastor. El Padre castiga severamente la maldad, la soberbia, ¿sí? El desprecio, ¿sí? Del corazón de los hombres, ¿sí? El abuso, el derramamiento de sangre inocente, la impiedad, ¿sí? ¿Sí? La falta de misericordia, ¿sí? La presión del débil. Eso es lo que castigó Dios. No mandó a desaparecer esos pueblos a filo de espada, ¿sí? Con terror y angustia, porque nuestro Padre tuviera de mal humor. Lo hizo porque de Él es el juicio, la justicia y la justa retribución. Lo mismo sucedió con Babilonia, que se ensoberbeció delante de Dios, ¿sí? Incluso hasta Belsasar, ¿sí? El nieto de Nabucodonosor, ¿sí? Ofendió al Padre utilizando los objetos sagrados del templo que Nabucodonosor, ¿sí? Había sustraído, porque así también lo mandató la palabra de Dios, lo expresó la palabra de Dios y se cumplió, del templo que había construido Salomón, y también lo destruyó, ¿sí? Por autorización de nuestro Padre Celestial. Pero Belsasar, ¿sí? Hasta se burló del Padre, que fue la consecuencia y el resultado, que en ese momento cayeran en manos, ¿sí? Y a filo de espada del ejército del futuro imperio medo-persa, ¿sí? Esta severidad de Dios en estos capítulos y en muchos otros, especialmente los que corresponden a los profetas, ¿sí? Es el juicio, la justicia y la justa retribución de Dios, desde su infinita potestad, majestad y sabiduría, ¿sí? Y desde la potestad especialmente de que el Padre escudriña las mentes y los corazones, ¿sí? De los hombres. Y lo que despierta la ira de Dios es la maldad que impera en la humanidad.
esta fue la lectura del día de hoy. Sí, me dio mucho gusto estar con ustedes este viernes. Disfruten el día de reposo. Les vuelvo a comentar, si sus actividades laborales no les permiten, ¿sí?, ¿no?, dedicar completamente el día de reposo, que no se trata de no hacer nada, ¿verdad? Se trata de dedicarnos de todo corazón, de meditar en Dios, de darle gracias de forma especial por todo lo que creó, por todo lo que ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo en este momento, por lo que va a hacer. ¿Sí? Se trata de meditar y dar gracias en el amor, la gracia, la misericordia del Padre, en cómo es un Dios bondadoso, hermoso, misericordioso, amoroso y hasta consentidor, como siempre lo voy a decir yo, porque es consentidor, mi Padre Celestial. Yo me despido nuevamente, no sin antes también desearles otra vez que tengan un excelente y bendecido día. Nos vemos mañana sábado para continuar con esta lectura devocional y cerrar la semana número 34 de lectura, para así, con la bendición de lunes, con la bendición de Dios el lunes, ya me está enredando la lengua de tanto hablar, con la bendición de Dios el lunes comenzamos la semana número 35. Saludos y bendiciones, un fuerte abrazo, feliz y bendecido viernes.